En la mesa de picnic, mi hermano levantó su cerveza y dijo, por el fantasma que lo paga todo, pero que aún así no pertenece. Mi madre resopló. Mi hermana añadió, por el dinero de la casa. Levanté mi vaso y dije, por el dinero de la casa, que acaba de desaparecer. Luego di un sorbo, abrí el móvil y pulsé, congelar todas las cuentas. 30 minutos después, mi hermana estaba pálida, mi padre maldecía y el pago del alquiler de mi hermano rebotó a medias. Esa comida campestre les costó una fortuna, y se merecían cada centavo. Pensaron que era solo otro domingo familiar. El mismo parque que siempre usábamos. El mismo mantel a cuadros que mi madre insistía en planchar. Las mismas expectativas. Glenn pagará. Glenn limpiará. Glenn estará agradecido de que le permitamos sentarse en la mesa de los adultos, aunque tenga casi 40 años. Pero esta fue diferente. Esta fue costosa. Yo me aseguré de eso. Esta vez querían algo de catering. Algo mejor que perritos calientes, dijo Lara en el chat grupal. Scott votó por costillas y mariscos porque, ¿por qué no? Nunca lo pagarían. Lara se ofreció a encargarse de las bebidas y trajo 3 botellas de refresco genérico y un paquete de 6 cervezas light. Mi madre me llamó la noche anterior preguntándome si podía recoger sillas plegables porque la espalda de mi padre estaba dando problemas otra vez. Sonreí cuando me lo pidió. Le dije, sí, claro. Yo me encargo. Por supuesto que lo hice. Siempre lo hago. Saben cómo tomar cada cosa. Cuando mi esposa hizo las maletas y se fue con nuestra hija, no preguntaron cómo estaba. Preguntaron si aún podía ayudar con la mudanza de Scott. Cuando conseguí un segundo trabajo haciendo turnos de almacén por la noche, mi madre llamó para decir que su lavavajillas había dejado de funcionar. Cuando no respondí de inmediato, me envió un mensaje de texto 3 veces. Envié el dinero de todos modos. No es como si lo estuviera usando. Uso las mismas 3 camisas para trabajar todas las semanas. Mantengo una pequeña bolsa en mi camioneta en caso de que tenga que ducharme en el gimnasio. Mi Tecoume tiene un calentador que solo funciona cuando vas a 65 km/h o más. Mis botas están tan gastadas que el cuero se está separando en la punta. No compro nada. Para mí no. Pero terminé de pagar su Kia. Cubrí los últimos 3 meses del seguro médico de Lara porque estaba nuevamente entre trabajos. Firmé el contrato de arrendamiento de Scott y pagué el depósito, aunque él gana más que yo y trabaja menos. Así que sí, la comida campestre costó mucho. Contraté un camión de barbacoa local, les dije que agregaran un cargo por servicio, di una generosa propina. Alquilé altavoces, refrigeradores, mesas, le dije al lugar de alquiler que agregara un seguro, aunque sabía que nada se rompería. Todo fue a mi tarjeta, y no dije una palabra. Cuando llegamos, todo se veía perfecto. Scott apareció con gafas de sol y una camiseta sin mangas, actuando como si él fuera el que organizó todo. Lara publicó una foto con el título Reunión Familiar 2025, sin mencionar quién pagó. Mamá felicitó por la organización y me dijo que era tan bueno ver a todos dando algo a cambio por una vez. Solo sonreí y asentí. Entonces llegó el momento. Scott levantó su cerveza como si fuera a proponer un brindis en la boda de alguien. Miró a su alrededor como si todos estuviéramos al tanto de alguna broma privada. Por el fantasma que paga por todo pero que aún no nos pertenece. Mamá se rió. Lara chocó su vaso y dijo, por el dinero del pasado. Y yo dije, por el dinero del pasado que simplemente desapareció. Abrí mi teléfono debajo de la mesa y presioné, congelar todas las cuentas. Unir la cuenta corriente familiar, Venmo. La tarjeta que mamá usaba para las compras. Todo desapareció en 5 segundos. Seguí comiendo mis costillas. No dije otra palabra. 30 minutos después, las grietas comenzaron a aparecer. Lara intentó pedir más bebidas y su tarjeta fue rechazada 2 veces. Scott recibió una notificación de su banco sobre una transferencia de alquiler fallida. Papá se acercó a mí, con el teléfono en la mano, fingiendo estar confundido. Preguntó si el banco estaba caído. Le dije que lo intentara de nuevo por la mañana. Todavía no lo entendían. Pensaron que era algún fallo técnico, tal vez fraude, algo externo. Nadie se dio cuenta de que yo había desconectado el enchufe. Todavía no,
Pero lo harían. Este fue solo el preludio, el primer giro del tornillo. Por primera vez en mi vida, no iba a ser el silencioso. No iba a ser el cajero automático de la familia. Había terminado de ser amable. Pensaron que me estaban humillando. Lo que no sabían era que ya habían perdido y yo apenas estaba comenzando. No supe nada de ellos esa noche. Ni un solo mensaje, ni un agradecimiento, ni siquiera un meme tonto en el chat grupal. Eso me lo dijo todo. Estaban luchando. Tal vez culpando al banco, tal vez actualizando sus aplicaciones. Probablemente asumieron que alguna alerta de fraude congeló las cuentas. Sabía que Lara sería la primera en entrar en pánico. La mitad de su vida depende de suscripciones mensuales. Scott probablemente estaba demasiado resacoso para darse cuenta hasta que el alquiler golpeara. Mamá, sin embargo, lo sabría. Siempre sabía cuando algo había cambiado. Simplemente no siempre entendía lo que significaba. Por la mañana, comenzaron las llamadas. Lara envió un mensaje de texto primero. Simplemente, oye, ¿moviste algo de dinero o algo así? Como si fuéramos socios en algún acuerdo comercial. No respondí. 10 minutos después, mi tarjeta no funciona. ¿Puedes revisar? No revisé. Ya sabía por qué. Intentó llamar 2 veces. Directamente al correo de voz. En el trabajo, me senté en la sala de descanso bebiendo café quemado mientras mi teléfono se iluminaba una y otra vez. Papá llamó. Luego Scott. Mamá dejó un mensaje de voz que sonaba como si estuviera sonriendo entre dientes. Dejé que se acumulara. Al mediodía, Lara me envió un correo electrónico. Ella nunca envía correos electrónicos. Dijo que estaba genuinamente preocupada y preguntó si estaba bien, que era su manera educada de decir, soluciona esto ahora. Le respondí con una frase. Las cuentas están cerradas. No di más detalles. No le debía ninguno. Scott llamó después. No se molestó con la charla trivial. Su tono ya estaba subiendo. Su pago de alquiler fue rechazado y la oficina de arrendamiento amenazaba con cancelar su mudanza si no conseguía otro depósito para el viernes. Le dije que debería haber ahorrado algo de ese dinero de las fotos con cervezas para emergencias. Él colgó. Esa tarde, fui a su nuevo edificio de apartamentos, el mismo que había CEO firmado. Esperé en la oficina de arrendamiento mientras las recepcionistas llamaban al administrador de la propiedad. Expliqué con calma que estaba retirando mi solicitud y deteniendo el depósito. Dijeron que sería legalmente responsable si el contrato de arrendamiento se finalizaba. Sonreí y les dije que verificaran el estado. Aún estaba pendiente. Sin contrato de arrendamiento, sin compromiso. Cancelé el cheque antes de irme. Scott apareció en mi casa 2 horas después, golpeando como un policía. No abrí. Se quedó allí afuera durante quizás 15 minutos caminando de un lado a otro, tratando de llamarme desde su teléfono, luego desde el número de otra persona. Cuando finalmente abrí la puerta, ya estaba gritando. Dijo que lo había arruinado, lo había hecho quedar como una broma y había arruinado su nuevo comienzo. Me apoyé contra el marco de la puerta y le pregunté qué nuevo comienzo requería que mi dinero existiera. Siguió adelante, enumerando todo lo que pensaba que se le debía, como si estuviera leyendo un guión. Le pregunté si recordaba cuando pedí ayuda después del divorcio. Cuando no podía dormir porque estaba trabajando en turnos nocturnos y llorando en el baño en el trabajo. Cuando mi esposa llevó a nuestra hija a México y no me lo dijo hasta que aterrizaron, él no respondió. Luego le dije que se fuera. Murmuró algo de camino a su coche. Algún insulto que probablemente pensó que quedaría mejor. No me importó. Lo vi alejarse en el mismo coche que le ayudé a arreglar el verano pasado. El jueves, recibí un mensaje de voz de papá. Dijo que habían estado hablando y tal vez era hora de poner todo sobre la mesa. Dijo que quería arreglar las cosas como una familia, que tal vez me había tomado las cosas un poco personalmente, pero estaban dispuestos a tener una conversación real ahora. Usó la frase expectativas mutuas, que sonaba como algo que sacó de un libro de negocios. No devolví la llamada. Déjalos hablar. Déjalos entrar en pánico. Déjalos sentir lo que he sentido durante años. El aislamiento, la presión, el peso de ser útil y desechable al mismo tiempo. Y lo mejor de todo,
Esto no era venganza. Todavía no. Esto todavía era yo siendo razonable. No sabían hasta dónde estaba dispuesto a llegar, pero estaban a punto de descubrirlo. Aquí está la parte 3 de la historia de Glenn. Estaban tratando de mantener la calma, pero se estaba desmoronando más rápido de lo que podían arreglarlo. Lara publicó una historia en Instagram, solo una foto de sus pies en un patio con el título, "Algunas personas muestran sus verdaderos colores cuando es inconveniente". Era lo suficientemente vago para sus amigos, pero yo sabía exactamente de quién se trataba. Scott publicó un meme sobre la familia falsa y no etiquetó a nadie. Sutil, ¿verdad? Lo que ninguno de ellos sabía era que ya lo había llevado más allá. El mismo día que congelé las cuentas, también inicié sesión en el portal de servicios públicos. Había estado pagando la factura de la luz y el agua de la casa de mis padres desde 2022. Siempre decían que me lo devolverían cuando las cosas se estabilizaran. ¿Adivina que nunca se estabilizó? Así que cancelé el pago automático, borré la tarjeta registrada, lo marqué como mudanza. 2 días después, mi madre me envió un mensaje de texto. ¿Pasó algo con los pagos de servicios públicos? Recibí un aviso de corte. Lo dejé en leído. No fue cruel. No realmente. Les di años de mi vida. Pagué facturas mientras viajaban. Me salté citas con el dentista mientras redecoraban. Vendí mi colección de monedas para ayudar a cubrir la factura de impuestos que papá olvidó pagar a tiempo. Y nunca se los eché en cara. Nunca los hice sentir pequeños por necesitar ayuda. Pero ellos me hicieron sentir pequeño regularmente. Como cuando Scott dijo que no podía retener a una mujer o cuando Lara se rió de mis zapatos y preguntó si estaba comenzando una fase minimalista o cuando papá dijo que estaba contento de que no tuviera a mi hija a tiempo completo con las horas que trabajo. Ese se quedó grabado. Así que no me sentí mal cuando recibí otro mensaje de Lara el domingo preguntándome si había cancelado su cuenta de Hulu. Lo había hecho, junto con el Netflix compartido y el plan telefónico que todavía estaba pagando porque ella afirmaba que el paquete familiar era un mejor trato. Ella dijo que estaba bloqueada de todo y que era infantil. Le respondí, estoy de acuerdo. Luego silencio. Para el lunes, comenzaron a cambiar las estrategias. La culpa dio paso a la negociación. Mamá llamó y dejó un mensaje diciendo que extrañaba cómo solían ser las cosas. Dijo que no quería dinero, solo hablar. Luego preguntó si consideraría reiniciar la tarjeta solo por un mes, ya que su nuevo método de pago aún no se había procesado. Scott me envió un mensaje de texto ese mismo día. Sé que hemos tenido problemas, pero esto es exagerado. Lara se quedó en silencio, pero vi que actualizó su LinkedIn con un trabajo que no tenía. Probablemente tratando de conseguir que alguien más feo firme un nuevo apartamento. Buena suerte. Ya no estaba enojado. Esa era la parte extraña. Se sentía como limpiar, como sacar una pila de basura que se había estado pudriendo durante años. Una bolsa a la vez hasta que el aire comenzó a aclararse y el piso ya no estaba pegajoso. Empecé a cocinar comida de verdad de nuevo. Incluso compré zapatos nuevos, no caros, solo algo que no chirriara cuando caminaba. Se sintió absurdo comprar algo para mí. Me quedé parado en la tienda sosteniendo la caja durante 20 minutos antes de permitirme ir a la caja registradora. Ahí es cuando me di cuenta de lo que realmente era esto. No era venganza. Era resta. Y aún no había terminado. Para el jueves, esperaba más ruido. Tal vez otro mensaje de voz lleno de culpa. Tal vez otra historia extraña de Instagram de Scott fingiendo que no le importaba. Pero lo que obtuve en cambio fue algo que nunca vi venir. Lara en persona en mi porche. No había estado en mi casa desde mi divorcio. Sabía que no era una visita social. Nadie en esta familia aparece sin una razón. Tenía gafas de sol como si no quisiera ser reconocida, y en su mano un sobre amarillo grueso. No pidió entrar. Simplemente se sentó en el escalón del porche y dijo que no estaba aquí para pelear. Dentro del sobre había trozos de papel, no basura, recibos, viejos resguardos bancarios, notas adhesivas garabateadas. Usaré copias de cheques que había escrito a lo largo de los años. Algunos de ellos ni siquiera los recordaba. Dinero para el alquiler, facturas del veterinario, una transferencia de $500 etiquetada como, para el depósito, por favor. Gracias.
Había al menos 12 muestras de escritura diferentes, la mayoría de ellas suyas. Dijo que había estado limpiando su apartamento porque estaba planeando dejar el estado. Tal vez Colorado, o tal vez de vuelta a Florida, donde uno de sus antiguos compañeros de habitación todavía le debía un favor. Luego dijo algo extraño. Creo que arruiné todo. No solo contigo, con todos. Se quedó en silencio por un momento. Parecía que quería llorar, pero no podía decidir si a mí me importaría. Luego me contó algo que me detuvo en seco. ¿Recuerdas esa de $500 para el depósito? La que le di en 2021. La que dijo que era para el alquiler para que no la desalojaran. Dijo que parte de ella fue para pagar a un tipo con el que estaba saliendo, un tipo casado. Había amenazado con filtrar algunas fotos que le había enviado. Dijo que le había dado demasiada vergüenza admitirlo y pensó que podía solucionarlo sin arrastrarme, pero no pudo. Me senté allí en la puerta, sin saber qué decir. No porque no sintiera algo, sino porque no podía saber si finalmente estaba siendo honesta o simplemente cambiando de táctica. Luego dijo que no estaba pidiendo dinero, solo que quería que supiera que lo sentía, y que no me molestaría de nuevo. Dejó el sobre en el porche y caminó de vuelta a su coche. Ni siquiera miró hacia atrás. Debería haberse sentido como un punto de inflexión, como si tal vez todo este lío aún pudiera ser desentrañado. Pero luego vino la siguiente sorpresa. Scott intentó usar mi nombre. Recibí un correo electrónico de un banco que no reconocía pidiéndome que confirmara una solicitud de préstamo. Dijo que necesitaban una verificación de identidad. Cuando llamé, me dijeron que alguien había solicitado un préstamo personal usando mi información, pero el correo electrónico en la solicitud era ligeramente diferente. Blank 32 en lugar de Blank 23, lo suficiente para que pasara desapercibido. El tipo del banco dijo que fue marcado porque parte de la documentación parecía fotocopiada. Ya sabía lo que era. Un viejo W2. Probablemente uno que le envié a Scott por correo electrónico cuando necesitó mostrar una prueba de empleo para alguna startup tonta que nunca llevó a cabo. Eso rompió algo en mí que ni siquiera sabía que todavía estaba intacto. Presenté el informe de fraude, bloqueé todas las cuentas, cambié cada contraseña, y por primera vez, me aseguré de que su nombre fuera marcado en cada base de datos financiera a la que pude acceder. Se sintió quirúrgico, frío, preciso y hacía mucho que lo tenía que haber hecho. Luego hice una llamada rápida a su antiguo casero. No mentí. Solo dije la verdad. Dije que Scott había dejado daños en su último lugar. Le dije que usó la información de otra persona para asegurar su nuevo contrato de arrendamiento. Sonaba exhausta pero agradecida. Dijo que ya había perdido la primera fecha límite de configuración de servicios públicos. Ella dijo, sabía que era pura palabrería. Y yo dije, todos lo sabíamos. Solo me tomó más tiempo. Pero nada de eso se comparó con lo que sucedió al día siguiente. Un número desconocido de México apareció en mi teléfono. Casi lo ignoré. Era la enfermera de la escuela de mi hija en Mérida. Dijo que mi hija me había incluido como contacto de respaldo y que no habían podido comunicarse con su madre en más de 48 horas. Aparentemente, mi ex se había ido de la ciudad con su nuevo novio y había dejado a nuestra hija con un vecino que luego se fue a trabajar y tampoco había regresado. Me congelé. Ni siquiera pude formar una oración durante unos segundos. La enfermera dijo, no queríamos asustarte, pero no es una buena situación. Creo que deberías venir. Empaqué una bolsa de lona y conduje directamente al aeropuerto. Compré el primer asiento que pude encontrar a Ciudad de México, luego conecté con Mérida. No envié mensajes de texto a nadie. No le dije al trabajo. Simplemente me fui. A mitad de la escala, recibí un mensaje de Scott. ¿En serio vas a ignorar a toda tu familia por dinero? No respondí. Luego, mamá, ¿qué le está pasando a esta familia? Esta vez, escribí una respuesta, luego la borré. Tenía cosas más importantes de que preocuparme. Mi hija estaba sola en un país en el que no tenía derechos legales de custodia, y nadie, ni uno solo de ellos, había preguntado cómo estaba. Y en ese momento, toda la ira que había estado cargando comenzó a tomar forma en algo diferente, algo más agudo. No había terminado. Solo estaba cambiando de objetivos. Aterricé en Mérida justo después de la medianoche. El aeropuerto estaba tranquilo.
Solo unos pocos taxis y algunos lugareños esperando a sus familiares. No tenía maletas para facturar. Ni siquiera llevé ropa de cambio. Solo mi pasaporte, una mochila y un objetivo, llegar a mi hija. La enfermera me había dado la dirección del vecino que la había estado cuidando. Estaba en las afueras de la ciudad en un barrio que no reconocía. Le pagué a un taxista extra para que esperara mientras yo llamaba. Ella estaba dormida cuando llegué allí. Enroscada en un sofá en una casa que olía a polvo y aceite frito. El vecino era un tipo de unos 50 años que apenas hablaba inglés. Parecía tan confundido como yo. Dijo que su madre se había ido a Cancún por unos días con un amigo, luego dejó de contestar su teléfono. Le di las gracias, levanté a mi hija y la llevé directamente a un hotel. Ni siquiera preguntó por qué estaba allí. Solo me abrazó y susurró que me extrañaba. Le dije lo mismo. Nos quedamos allí durante 4 días, solo nosotros dos. La llevé a la playa una mañana. Comimos mangos y churros, caminamos por los mercados, vimos dibujos animados en español. Era la primera vez que me sentía como un padre en más de 3 años. Mi ex finalmente envió un mensaje de texto el 5.º día. ¿Todo bien? Eso fue todo. No respondí. En cambio, entré en la oficina del abogado local que la enfermera había recomendado y pregunté qué podía hacer para obtener alguna forma de custodia o al menos presentar una denuncia por negligencia. Sabía que las probabilidades estaban en mi contra, pero tenía que intentarlo. De vuelta en los Estados Unidos, las cosas se estaban desmoronando. El nuevo contrato de arrendamiento de Scott había sido revocado. La compañía de arrendamiento llamó para preguntar si quería presentar cargos por fraude. Les dije que lo estaba considerando. Lara publicó una selfie con un título: "Algunas personas nunca te amarán si no pueden usarte". Estoy bastante segura de que pensó que era poético. Mamá envió un mensaje largo. Dijo que me estaba convirtiendo en alguien a quien no reconocían, que estaba actuando fuera de lugar y dejando que la amargura envenenara a la familia. Dijo que todos estaban dispuestos a perdonarme si dejaba de ser tan cruel. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos. Luego respondí: los perdoné a todos 100 veces. Solo que ustedes lo llamaron responsabilidad. Apagué mi teléfono. Cuando volé de vuelta a los Estados Unidos, tenía un plan, una ruptura limpia. Cancelé todo lo que todavía estaba a mi nombre, incluso la suscripción de $4.99 a algún servicio tonto en la nube que mamá usaba para almacenar recetas. Llamé a la compañía telefónica y saqué a Lara del plan familiar. Borré cada carpeta compartida de Google Drive, incluso la que contenía los documentos fiscales de papá. Que él lo resuelva. Scott apareció en mi trabajo la semana siguiente. Entró al almacén como si todo estuviera bien. Tenía gafas de sol aunque estaba nublado. Intentó llevarme a un lado, dijo que quería hablar de hombre a hombre. Dijo: sé que estás molesto, pero ya has dejado claro tu punto, ¿verdad? Le dije que no había terminado. Ni siquiera cerca. Me llamó cobarde. Dijo que estaba arruinando las cosas sin ninguna razón, que era mezquino y vengativo. Entonces dije algo que no había planeado, algo que salió afilado y definitivo. Nunca fuiste mi familia. Solo fuiste un gasto. Eso lo calló. Se quedó allí por un segundo, luego salió. Ni siquiera miró hacia atrás. Más tarde esa noche, mamá llamó de nuevo. Correo de voz. Dijo que ya no sabía qué hacer. Que la familia se estaba desmoronando. Que la estaba asustando lo frío que me había vuelto. Ella dijo: ya ni siquiera sé quién eres. Y por primera vez en mi vida, sentí algo parecido a la paz porque finalmente sabía quién era. Y no era su billetera. Pasó un mes. El silencio se había convertido en la norma. Mi teléfono permaneció en silencio. No más mensajes de texto de mamá. No más historias pasivo-agresivas en Instagram de Lara. No más disculpas falsas de Scott. El chat grupal había muerto. Era la mayor paz que había tenido en años. Fui aprobado para los derechos de visita en México. No era la custodia completa, ni siquiera cerca, pero era algo. Mi hija podía visitar durante las vacaciones. Ya había comenzado a arreglar la habitación de invitados en mi casa. Saqué las cosas viejas, la pinté de amarillo.
Le compré un escritorio, el primer mueble real que había comprado en años. Todavía usaba los mismos jeans, todavía conducía la misma camioneta, pero todo se sentía diferente. Entonces, justo cuando pensé que el polvo se había asentado, hicieron una última acrobacia. Fue idea de Lara, estoy seguro. Recibí un mensaje de ella de la nada. Dijo que querían reunirse como familia una última vez. Sin drama, solo para aclarar el aire. Lo ignoré. 3 días después, mamá envió una carta de verdad, no un correo electrónico. Un sobre con su letra en el frente como si fuera 1998 de nuevo. Dentro había una foto nuestra de hace 10 años, todos sonriendo en algún alquiler de playa. Una nota decía, antes de todo esto, por favor hablemos. Me quedé mirándola por un rato. Luego conduje hasta allá. No les dije que iba a ir. Simplemente aparecí. Todos estaban allí. Mamá, papá, Lara, Scott. Parecía que habían ensayado lo que iban a decir. Como si decidieran que si tan solo pudieran meterme en una habitación, podrían ensayarlo todo. Scott fue el primero en hablar. Intentó hacer humor. Así que, la billetera pródiga regresa. No sonreí. Mamá dijo que ahora entendían que las cosas habían ido demasiado lejos, que necesitaba espacio, pero que todavía éramos sangre. Eso debería significar algo. Esperé. Los dejé hablar. Los dejé presentar cada excusa, cada revisión de la historia. Entonces les dije exactamente cómo lo veía. Le dije a mamá que nunca me protegió de la agresividad pasiva de papá y que yo no era su plan de jubilación. Le dije a Lara que usaba a las personas como muebles y esperaba aplausos por hacer lo mínimo. Le dije a Scott que era una sanguijuela y ni siquiera una inteligente. Entonces dije algo que lamenté tan pronto como salió de mi boca, pero lo dije de todos modos. Ustedes no son mi familia. Solo son personas con las que crecí. La habitación se quedó en silencio. Mamá parecía haber sido abofeteada. Lara se puso de pie. Scott murmuró algo sobre que yo estaba mentalmente inestable. Me quedé allí un segundo más, luego salí. Sin adiós. Sin segundas oportunidades. De camino a casa, sentí que me golpeaba. Esa culpa hueca. Repetí cada palabra. Pensé en llamar a mamá, suavizar el golpe, tal vez ofrecer alguna media disculpa. Pero no lo hice. Porque esta vez el silencio no se trataba de abandono. Se trataba de libertad. No iban a cambiar. Y yo no iba a volver. 3 días después, los bloqueé a todos. No por odio, por necesidad. Elegí a mi hija. Me elegí a mí mismo. Elegí un futuro sin cadenas hechas de culpa y obligación. Y por primera vez en años, finalmente pude respirar profundamente. Actualización: 2 semanas después de bloquearlos, recibí una carta. Correo certificado. Sin remitente, solo mi nombre en letra cursiva apretada en el sobre. Por un segundo, pensé que podría ser un problema legal. Tal vez Scott intentando algo estúpido de nuevo. Casi no lo abro. Dentro había un cheque. $3,800. Ninguna explicación más allá de una nota corta escrita en una página arrancada de una libreta. Vendí el sofá. Vendí los collares. Pensé que esto cubre algo de lo que te debo. No esperes más. No estoy tratando de arreglar las cosas. Simplemente no quiero una deuda sobre mí. No estaba firmado, pero era Lara. Reconocí la letra y el tono. Media disculpa, media defensa. Clásico. No lo capté de inmediato. Se quedó en la encimera de mi cocina durante 4 días. Lo miraba de reojo mientras preparaba café, pasaba junto al de camino a la cama, consideraba romperlo por la mitad. Parte de mí se preguntaba si era una trampa. Parte de mí se preguntaba si era real, pero sobre todo estaba sorprendido. Lara nunca devolvía nada. Ni libros, ni favores, ni ropa prestada, ni dinero prestado. Y ahora aquí estaba vendiendo sus cosas solo para equilibrar una balanza que una vez insistió que no existía. Lo deposité el 5.º día, no porque necesitara el dinero, sino porque quería ver cómo se sentía recuperar algo, algo que nunca pensé que obtendría.